Hoy es un día muy particular en la negociación entre los holdouts y la Argentina. Saben ustedes, la audiencia ante Tomás Griesa. Estamos en comunicación con el doctor Diego Ferro, que es el co-chief del Investment Office de Greylock Capital. Gracias por estar con nosotros, doctor Ferro, muy amable. Un gusto. Igualmente para nosotros. ¿Qué valoración tiene de lo que está pasando hasta ahora? ¿Cuál cree que va a ser, el acuerdo o la propuesta argentina, si es que la hay? Evidentemente la propuesta, por lo menos respecto de la sentencia, va a tener que ser muy cercana al valor de la sentencia. El problema que hay es cómo se puede llevar a cabo antes del 31 de diciembre, más que nada por los problemas que hay, sobre todo el gobierno, que tiene mucho temor a la cláusula Rufo. Yo creo que por primera vez en la presentación que hicieron ayer se vio claramente lo que piensa el gobierno, que hay mucho riesgo a nivel personal, aparte del gobierno, de que haya un problema con el Rufo y después se pasen, una vez que se vayan del poder, mucho tiempo en tribunales por esa causa. Digo, a partir de esto, ¿imagina que se está más cerca de la solución o más cerca de un conflicto de mayores proporciones? Realmente no me da... Respecto a lo que eran nuestras expectativas, siempre vimos que esto iba a llegar hasta muy cerca del 31 de julio. O sea, sigo pensando que de alguna manera el gobierno va a poder dar a último momento alguna señal de buena voluntad que sea suficiente para los holdouts que autoricen el stay. De una manera práctica, no me da la sensación que los holdouts quieren que Argentina vaya a una situación de default técnico. Porque evidentemente se abre una caja de Pandora en ese caso y cualquier posibilidad de negociación concreta se podría llegar a perder. Bueno, acá hay algo muy interesante de lo que usted está diciendo, doctor Ferro. Hay un punto de encuentro. Ni el gobierno ni los holdouts quieren que se vaya a un default técnico. Sí, pero se produce una situación muy peculiar, porque evidentemente desde hace 10 años la estrategia del gobierno ha sido demorar las cosas. Entonces le está diciendo ahora a los holdouts, demoremos un poco más. Y los holdouts dicen, discúlpame, pero ¿cómo sé que ahora me lo estás diciendo en serio cuando durante 10 años demorabas por el hecho de demorar? Así que es un problema y el gobierno dice, mirá, yo no me puedo sentar con vos porque si me siento con vos puedes de alguna manera ser interpretado como una violación de la cláusula Rufo. Créeme, esta vez es en serio. Así que estamos en ese juego que evidentemente se me ocurre que puede llegar a ser muy entretenido y razonable desde el punto de vista de cada una de las partes, pero una vez que lleguemos a la posibilidad del default, yo creo que de alguno de los dos lados probablemente se produzca alguna reconocimiento de que hay que, de alguna manera, ablandar las posiciones. Sé que es muy difícil para expresarlo en un par de minutos, pero, digamos, ¿cuál es la base sine qua non los holdouts están negociando? Es decir, es de aquí para arriba, digamos, ¿qué es lo elemental que debería plantearse desde el gobierno argentino? Yo creo que una cosa que se está esperando y que me sorprende que el gobierno no haya empezado es hacer lo que se llama un consent solicitation, que es pedirle a los tenedores de la deuda argentina autorización para cambiar las condiciones y de esa manera eliminar la cláusula Rufo. Yo creo que si eso se hubiera anunciado, sería una muestra clara de que Argentina quiere solucionar este tema. Porque no es algo que toma su tiempo, pero el empezarlo, el contratar a algún banco para que se comunique con todos los inversores y haga eso, sería clave. Y aunque sea desde el punto de vista de los holdouts, es sentarse con ellos, organizar una reunión, que es algo que es notable, pero o sea, si uno lo ve, sobre todo Elliott, hace meses que viene diciendo nos queremos sentar y el gobierno siempre se ha rehusado. Y si bien se está sentando con el mediador, nunca se han sentado cara a cara con los holdouts, que es la base de cualquier negociación típica de un punto de vista legal, Claro. yo creo que en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Sí, O sea, y sobre cualquier tema. el enemigo se sienta en un lugar para tratar de arreglar las diferencias. Sí, y sobre cualquier tema, digo, no sobre un caso Exacto. tan específico como puede ser el holdout, digo, hasta en un juicio de desalojo. Hay un punto cuando se produce la sentencia de desalojo, el lanzamiento suele acordarse, si hay buena voluntad de las partes, ¿no? Con lo cual no es por ponerlos en una situación, porque evidentemente están haciendo su negocio y es claro, pero
es difícil para los holdouts entender por qué, si realmente hay buena voluntad para resolver este tema, nadie del gobierno se ha sentado con ellos para discutirlo. ¿Cómo valora usted desde el punto de vista técnico y cómo notan el espíritu de los holdouts esta guerra que se está produciendo de declaraciones, de solicitadas, de discusiones ideológicas? Hoy hubo un comunicado de los holdouts, también la Argentina diciendo los buitres nos quieren empujar hacia el default. ¿Cómo valora esta pelea extrajurídico, digo, en las declaraciones? Obviamente tiene mucho más sentido desde el punto de vista del gobierno, porque el gobierno tiene motivaciones políticas. Lo que sí se me ocurre que desde el punto de vista de los holdouts hay temor de que esta situación se empeore, que se vaya a un default técnico y que yo creo que la culpa se la echen a ellos, que obviamente pasaría, porque evidentemente cualquier gobierno haría eso, cuando desde el punto de vista de ellos creen que desde hace años están tratando de resolver este tema y hasta cierto punto fue la estrategia del gobierno la que puso al gobierno en esta situación, si querés ver, de estar hasta cierto punto encajonado, ¿no? De estar con pocas alternativas. Claro. O sea, hasta cierto punto la cláusula Rufo la puso el gobierno en la documentación, la ley Cerrojo la puso el gobierno, el hacer una oferta unilateral en el 2005 lo hizo el gobierno, con lo cual, digamos que si bien ahora el planteo del gobierno de decir espérenme hasta el año que viene es muy razonable, digamos de vuelta, los problemas por los cuales está acorralado fueron todas decisiones del gobierno. Sí, incluso el sometimiento a la jurisdicción voluntaria de la justicia de Nueva York, quiero decir, esto es... Totalmente de acuerdo, y es más, justo ayer me acercaron un documento producido por un especialista de la Universidad de Harvard hablando de toda esta situación, ¿no? De la cláusula pari passu y de todo el aspecto técnico. Y el tema es que claramente de todas las formas en las cuales se podía presentar la cláusula pari passu en una documentación, Argentina, a través de su asesor legal Cleary, cuando emitió sus bonos, usó la más generosa para los bonistas. Claro. Con lo cual, evidentemente, todo se viene haciendo mal desde hace rato, y eso no tiene nada que ver este gobierno, fue gobiernos anteriores los que emitieron esa deuda. Pero digamos que el caso de un punto de vista legal es bastante claro. Su actividad, doctor Ferro, es para los técnicos una obligación de medio, no de resultado. Si usted no puede garantizarle a un cliente o a alguien que invierte que va a tener tal solución, porque esto es imposible. Sí, gestionar los medios, por ejemplo, para cobrar. En esta inteligencia, ¿se atreve a pensar de 0 a 10 cuánto de chance de, para ambas partes, llegar a un suceso en la negociación? Lo que pasa es que me parece que en abstracto... y no es que quiera evitar la respuesta, este tema se va a solucionar. O sea, si no lo soluciona el gobierno ahora, lo solucionará el gobierno el año que viene, o lo solucionará Massa, Scioli, Macri o Cobos, el que venga después. O sea, no tiene ninguna lógica que Argentina esté en la situación que está como país. Y evidentemente el resolver esto va a traer un montón de beneficios prácticos para el país, en la medida que se resuelve de una manera razonable. O sea, si se resuelve de una manera mala y hasta cierto punto gatillando la cláusula Rufo, sería un desastre, pero yo creo que hay muchas formas de hacerlo sin gatillarlo, y con lo cual yo diría que si es de 1 a 10 que se va a resolver, es 10 que se va a resolver. El problema es que si uno me dice que se va a resolver de 1 a 10 de acá al 31 de julio, diría que es 0. Lo que no quiere decir que de acá al 31 de julio lo que sí se puede hacer es dar señales como para que los holdouts permitan que haya un stay y empezar a trabajar en función de eso. O sea, no una solución global, claro, pero ir generando confianza de las dos partes, de forma tal que al año que viene ya haya un programa para resolver no solo el problema de la sentencia, pero sino también todo el problema del 7% que todavía no ha sido solucionado, que el gobierno realmente tiene que resolver. Ahora, es interesante el planteo que usted hace. El gobierno está insistiendo todo el tiempo con que quiere un stay, y en la negociación con Pollack en el medio habría una chance de que la otra parte, la que ha ganado el juicio en todas las instancias, que son los holdouts, apoyaran el stay, siempre y cuando el gobierno hiciera un ofrecimiento que les garantizara con algo más que la palabra que va a cumplir. Es por aquí la cosa. Sí, y de vuelta, obviamente yo creo que
desde un punto de vista de los holdouts, querrían plata o alguna garantía objetiva. Pero aunque sea en estos casos, es la idea que se están sentando en serio a negociar, o que por lo menos están lanzándose a conseguir la cláusula Rufo. Claro. Si uno lo ve, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Más allá de que sentarse con Pollack, alegando que por la cláusula Rufo no lo puede hacer, que de vuelta, la cláusula Rufo es algo que ellos introdujeron, con lo cual hasta cierto punto decía, mirá, por algo que yo hice no me puedo sentar. Con lo cual, se le está pidiendo mucho a la parte que ganó el juicio, y además de vuelta, esta parte que ganó el juicio no se sentiría tan bien de haberlo ganado si no fuera porque el gobierno fue a la Cámara de Apelaciones y después a la Corte Suprema, con lo cual ya no queda más excusas a donde ir a tratar de ganar el caso. Con lo cual, es el momento para que Argentina demuestre algo de buena voluntad, más allá de decir que no va a ser default y que quiere hacerlo, porque sinceramente la historia de negociación por parte de Argentina no ha sido particularmente favorable. O sea, Argentina dijo que no les iba a pagar nada, que no quería sentarse a hablar con ellos. O sea, se están pagando un montón de las cosas que se hicieron mal durante 10 años en este momento. Algo más extra juicio, pero como representante de Greylock Capital, doctor Ferro, ¿le molesta que le digan fondos buitre? Digamos que todo ese tipo de denominación empezó fundamentalmente cuando algunos fondos se aprovecharon de circunstancias bastante puntuales, sobre todo en países africanos de pocos recursos y muchos casos de corrupción. O sea, no muchos, pero algunos casos notables en los cuales hubo realmente malos manejos. Pero digamos que desde ese punto de vista todo fondo de lo que hace, lo que se llama distress, en Estados Unidos es técnicamente un vulture fund, ¿no? Pero si uno mira cómo funciona el mercado, sin fondos que se dediquen a esto, realmente el mercado no funcionaría de una manera tan eficiente, con lo cual entiendo la connotación política y que suena muy así espectacular. Me parece que es técnicamente equivocado, pero cada uno, o sea, hace mucho que vivo acá en Estados Unidos y si algo que realmente admiro es lo que llaman el primer amendment, ¿no? Acá que es el tema de la libertad de expresión, así que si me quieren llamar de la manera que me quieren llamar, realmente me importa bastante poco. Usted es argentino, obviamente, doctor Ferro, ¿no? Sí, pero hace 24 años que vivo acá. Está. Y cuando escucha la adjetivación política que hace desde la Presidente hasta el Ministro de Economía y habla de nos quieren castigar, hay una suerte como de mirar en los fondos buitres como una suerte de, de actitud, de desprecio hacia un nuevo modelo económico, ¿qué dice? Evidentemente cada uno puede tener la opinión que quiere tener y no me parece que es tan alejado de ideología que tiene esta gente. O sea, supongo que uno ve los resultados de la política representada por esa ideología y ve los resultados de otra gente que piensa distinto y ve que a otros países que le está yendo bastante mejor, con lo cual eso queda a gusto del votante argentino, sinceramente. O sea, yo creo que el mundo es bastante más complejo que muchas de las simplificaciones que se tratan de hacer. Está claro. Y acá el sistema judicial generalmente funciona y realmente el gobierno de Estados Unidos no tiene mucha influencia en la Corte Suprema o en el juez Griesa. Puede ser que en la Argentina sea distinto y de ahí que piensen que es una conspiración cuando realmente acá nadie se preocupa por eso. O sea, uno lo ve en la Corte Suprema acá, a veces coincide con lo que le presenta Obama y muchas veces está en desacuerdo y nadie se pone a dudar que está comprada o que pasa nada de eso. Lo que pasa es que de vuelta, supongo que uno, dado las experiencias que uno tiene en el país que uno vive, asume que los demás países funcionan más o menos igual y realmente me parece que ese es un error en la parte de tanto de la presidenta como del ministro. Si pudiera, es mi última pregunta, doctor Ferro, si pudiera y tuviesen un mano a mano con la presidenta de la Nación, ¿qué le diría? Que realmente me parecería lo más razonable desde el punto de vista de ella es como dije antes, de alguna manera demostrar buena predisposición para negociar y sus objetivos políticos se podrían conseguir de una manera mucho más simple, tratando de evitar roces, sobre todo en las próximas 2 semanas, ¿no? Y sobre todo encontrar alguna forma de poder
enviar señales de la manera que le parezca más políticamente viable a los holdouts de que hay voluntad de negociación. Y lo que digo políticamente viable porque evidentemente las señales pueden ser abiertas, pueden ser por canales privados, pueden ser de distintas formas. Pero si mandan señales concretas, yo creo que van a ser atendidas. Eso de pedir el stay e ir a los BRICS, a pedir el stay, hasta cierto punto es poco práctico, es completamente irrelevante dado el problema que hay y se pierde tiempo. Yo diría que lo que le diría es dejemos de perder tiempo. Doctor Ferro, gracias por atendernos. Les dejamos un saludo. Un placer. Igualmente para nosotros. Diego Ferro es el Co-Chief Investment del Greylock Capital, uno de los tenedores de estos títulos que están siendo sometidos a discusión en esta audiencia con el juez Tomás Griesa. Seguimos de esta manera.